Poder estar en la casa del Señor, amén. Amén. Nos alegramos, nos gozamos y aprendemos a alegrarnos y a gozarnos en todo tiempo, más allá de las circunstancias, que podamos seguir con gozo en el corazón, amén. Amén. Aleluya. Como discípulos del Señor necesitamos permitir algunos momentos en el que el Señor, a través de su palabra, nos lleve a una meditación profunda, justamente para poder crecer en la fe. Y esta reflexión estuvo durante la semana en relación a que a veces, yo no sé si usted se da cuenta, pero hay toda una cultura que se está como promoviendo, ¿no?, a través de las distintas redes sociales. No estoy diciendo que sea pecado tener redes sociales, no entienda para cualquier lado, pero sí a veces algunas tendencias que se dan a través de los medios masivos de comunicación tienen que ver justamente con ir más que nada a tratar temas que ni siquiera son necesarios, que no tienen profundidad. Nos encontramos en tiempos donde hay un avance de promover cosas que son, permítanme usar la palabra, superfluas, ¿sí? Es como por arriba, innecesarios, temas que no son necesarios, ¿no? O acciones, hay como también una promoción de la, entre comillas, felicidad, pero que tiene que ver con momentos que dura mientras está encendido tal vez el celular, grabando algo. Hay gente que es como que manifiesta una felicidad, apaga el celular y ya vuelve otra vez, ¿no? Porque estamos metidos en esto, ¿no? O sea, la sociedad lo está promoviendo. Por eso yo pensaba en qué importante es que nosotros retomemos, podríamos decir, esto de tener momentos de profundizar en la presencia de Dios y dejar que Dios nos lleve a una meditación, ¿no? Y no estoy hablando de meditación ni de yoga, ni de esas cuestiones mentales. Estoy hablando del pensamiento continuo de la palabra, del permitir que el Señor nos pueda edificar a través de la palabra. Porque ese es el objetivo de Jesús. Cuando el Señor nos lleva a un momento de meditación en su palabra, cuando el Señor nos permite estar en este momento, en este lugar, o cuando podemos compartir la palabra, el objetivo de Dios es que yo medite en esa palabra. Pero a veces luchamos internamente. ¿Por qué? Porque durante toda la semana chocamos, ¿no?, con lo otro, que es todo superficial. Y a veces queremos traer algunas estructuras dentro de la iglesia, ¿no? Es como que en el momento está todo bien, en el momento es como que escuchamos, nos ponemos contentos, cantamos, ¿no? Es como que todo feliz acá, ¿no? Como un gran momento, que no está mal, que lo necesitamos. Pero luego, cuando yo escucho la palabra, tengo que permitir que el Espíritu Santo me lleve a ese momento de reflexión, a ese momento de profundizar, porque ahí es donde yo puedo experimentar que mi fe madura a través de la palabra, no madura a través de otro tipo de situaciones. Yo puedo repetir la misma situación o el mismo golpe una y otra vez, pero hasta que no medito en decir, bueno, no puedo estar en este círculo, tengo que dejar que el Señor me hable a través de la palabra, o que yo pueda experimentar ese cambio de decir, bueno, no, por acá no es. Pero tenemos que tener ese momento de meditación, ese momento reflexivo, ese momento en que dejamos que el Señor hable a nuestro corazón. Y de esto yo quiero compartir en esta mañana, cómo el Señor Jesús en un momento determinado tuvo justamente estos
esta reflexión con su discípulo. Así que le invito a que pueda abrir su Biblia en Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, del 27 al 30. Son pocos versículos, yo voy a leer la Reina Valera. ¿Lo encontró? Marcos 8, del 27 al 30. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndole: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otro alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. ¿Tiene otra versión que pueda leer diferente a la Reina Valera? Sí, dice: Jesús y sus seguidores se fueron a los pueblos de la región de Cesarea de Filipo. Cuando iban por el camino, Jesús les preguntó a sus seguidores: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otro que Elías y otro que uno de los profetas. Les pregunto: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Entonces Jesús les advirtió que no se le dirigieran a nadie. Otra versión que tengan diferente. Esta es palabra de Dios para todos. Nueva traducción viviente. Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, él les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron: algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen que eres uno de los otros profetas. Entonces les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús les advirtió que no le contaran a nadie acerca de él. Amén. Una versión más que tengan y luego ya compartimos la reflexión. Reina Valera contemporánea. Jesús y sus discípulos fueron entonces a las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino Jesús les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros más que alguno de los profetas. Entonces él preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro le respondió: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijeran nada a nadie acerca de él. Amén. Nosotros acá encontramos también, teniendo en cuenta la palabra que Dios nos dio para este año, que es poder darle respuestas de amor al Señor, encontramos también una serie de preguntas que hace Jesucristo a sus discípulos. Primero, que esto fue dirigido justamente a sus discípulos, a los seguidores. Es totalmente aplicable para nuestras vidas. Es totalmente aplicable esta enseñanza, porque nosotros somos seguidores del Señor. Amén. Amén. Nos encontramos en un tiempo diferente, pero seguimos siendo seguidores del Señor. Un día alguien nos habló de Cristo, un día nos entregamos al Señor y estamos siguiendo, continuamos marchando. Algunos tienen más tiempo, otros menos tiempo, pero seguimos siendo seguidores del Señor. Somos discípulos del Señor cuando nos comenzamos a comportar también de la manera en que Jesucristo se comportaba. Por eso Jesucristo los lleva a un momento de reflexión. Como yo le decía, es un momento reflexivo, es un momento donde Él quiere interactuar con sus discípulos, porque necesitaba que ellos pudieran crecer en su fe. Si nosotros miramos el contexto en el cual se encuentra este pasaje, el capítulo 8 arranca con un título o un tema. Si usted lo mira, puede leerlo, lo tiene. Declaración de Pedro acerca de Jesús. Sí, pero el capítulo 8 arranca ¿con qué título? Es la segunda alimentación multitudinaria que hizo Jesucristo. Y el día jueves voy a estar compartiendo algunos detalles con respecto a esto.
Pero si nosotros miramos, acá lo encontramos a Jesucristo por segunda vez haciendo una multiplicación de alimentos, y donde los discípulos participaron en todo esto. Luego, fíjense que hay otro título en el versículo 11, o en la mayoría de las Biblias. Esto es para que usted también tenga la Biblia en mano, el celular con la Biblia. Versículo 11, algunos tienen un título. ¿Qué título tiene? Danos pruebas. Danos pruebas, dice. Este dice: los fariseos exigen una señal. Exigen una señal, le piden pruebas, ¿no? Y luego, ¿qué habla el Señor en el 14, a partir del 14? De la levadura de madera del fariseos. Si nosotros miramos un poco ese texto, dice: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Después de que hubo la alimentación, Jesucristo fue a otro lugar en barca. Cuando se encontraban en la barca, dice que Jesucristo les habló acerca de la levadura. Pero si nosotros prestamos atención a todo el pasaje, los discípulos comenzaron a decir: ¿viste lo que nos dijo? Es porque no trajimos pan. Y en realidad Jesucristo le quería hablar de los fariseos que le habían pedido o le demandaban una señal, porque ellos tenían todas las herramientas para creer, pero no creyeron. Ellos querían como exigirle una señal, a ver si vos tenés o no tenés autoridad, ¿no? Y para ellos los milagros, la multiplicación de los alimentos no era una señal. Los fariseos demandaban una señal como la de Elías. Ellos querían ver fuego, querían ver destrucción de los enemigos. Ese tipo de señales querían. Entonces Jesucristo, cuando se encuentra otra vez en un momento de intimidad con sus discípulos, les comienza a enseñar acerca de esta tendencia religiosa de querer exigir o demandar una señal. De ponernos en esa postura de demandarte como a ver, ¿tenés o no tenés autoridad? Y ahí es donde ellos no entienden la enseñanza. Y lo primero que ellos como que reflexionan, y entre ellos empiezan como a codear y a decir: ¿viste? Eso porque no trajimos pan, tenemos un solo pancito en la barca, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y qué tremendo esto, poder ver esa humanidad de los discípulos, que aún así no es que Jesús desde la barca dijo: Señor, manda 5 rayos y consume todo esto. No, sino que les enseñó. Ellos venían de una multiplicación de alimentos, así que era nada. Para Jesús era nada agarrar una miguita de pan y multiplicarlo, o de la nada crear. Para Dios no era algo imposible. Pero ellos todavía no entendían algunas cosas. Por eso Jesucristo tenía momentos de reflexión. Por eso le digo, hermanos, que es necesaria para nuestra fe los momentos reflexivos. Es totalmente necesario que yo permita meterme en ese proceso de reflexión, de meditación de la palabra, porque ahí es donde yo puedo escuchar la voz de Dios. No solamente leo, yo me recuerdo antes de conocer al Señor que leía la Biblia, casi la leía, ¿no? Porque me habían regalado un Nuevo Testamento, casi la leía como somnífero, como no tenía pastillas para dormir, pero yo leía un poquito y ya como no entendía nada, pero yo quería leer algo medio como religioso, ¿no? Como que estoy haciendo algo bueno, pero no entendía nada. Entonces, ¿qué me pasaba? Me agarraba sueño y me dormía, ¿no? Y esas son las diferentes tendencias religiosas que podemos llegar a traer cuando llegamos al Señor. Ahora, ¿cuándo se producen los cambios? Cuando ingreso en ese proceso reflexivo. Cuando yo permito que Jesucristo pueda hablar a mi corazón a través de su palabra. Cuando yo dejo que Jesucristo me enseñe. Y fíjense qué importante tener un corazón enseñable. Ahora, como les decía, Jesucristo los llevó a ese momento de
a ese momento reflexivo. ¿Por qué? Porque nada mejor que tener esos momentos reflexivos para poder crecer en la fe. Como discípulos del Señor, nosotros también debemos aprender a generar esos procesos para no responder solo desde nuestras emociones. Hoy, que yo le digo, hay una iglesia muy emocional, de una fe almática, podríamos decir, donde todo está relacionado con lo que siento y lo que no siento en el culto, más que con lo que se compartió de la palabra. Hay personas que salen del culto y en 5 cuadras uno le pregunta: ¿y qué fue lo que se compartió de la palabra? Ya se olvidaron, ¿no? Y hay que hacer como que, a ver, ¿qué es aquello? Y como que hay que hacer un esfuerzo muy grande para... Y hace 5 cuadras que saliste. Ni qué decir los que uno le pregunta el domingo pasado, ¿de qué hablamos? Y a veces cuesta traer a memoria. Pero si yo deseo realmente crecer en mi fe, si yo en este tiempo realmente quiero que Dios me lleve a otro nivel, podríamos decir, en mi relación de fe, tengo que tener esos momentos reflexivos. Tengo que dejar que Dios hable a través de su palabra. Y me gusta poder ver, primero en los discípulos en general, cómo ellos, es como esa humanidad, como le decían, ¿no? Esa manera de pensar que nos deja en claro de que tanto usted como yo podemos seguir siendo seguidores del Señor, porque fíjense que después de una alimentación estaban diciendo: el Señor nos va a retar porque no trajimos pan. Nosotros estamos hechos, hermano. Entramos ahí, ¿no es cierto? Entramos en la categoría de podemos seguir marchando, creyendo de que Dios nos ama, que nos quiere enseñar, porque de hecho es lo que hizo Jesucristo, no les cortó la cabeza porque no entendieron después de una multiplicación de alimentos. La segunda, ni siquiera fue la primera, fue la segunda. Luego hubo una sanidad de un ciego. Y luego el Señor los comienza a ingresar a este momento reflexivo a través de una serie de preguntas. Y las preguntas son un recurso literario, podríamos decir, que Jesucristo utilizó para poder enseñar acerca de la fe. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una pregunta, obliga a la persona a tener que pensar, meditar, tener que ver, a ver, ¿qué respondo? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros que vivimos en tiempos donde vieron que hoy todo está como psicoanalizado, más de uno debe de tener, ¿no?, como déficit de atención, que pasa una mosca en el culto y ya, la mosca, y después quiere volver y no sabe ni de qué se estaba hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque nos pasa a veces eso. Pero fíjese que el Señor los comienza a llevar a un terreno donde los obliga a pensar. Y ¿sabe qué, hermano? Nuestra fe tiene que ver con el entendimiento de la palabra. Por eso leemos diferentes versiones, por eso tratamos de preparar la palabra, por eso es que uno se toma el tiempo de cuando uno lee, tratar de decir, ¿qué quiere decir esto? O decirle al Señor, hoy me topé con esta palabra, ¿qué me querés decir? Señor, ¿me estás diciendo algo? Cuando yo permito esos procesos reflexivos, yo estoy abriendo la puerta para que Jesús se acerque a mi vida y comience a hablar a mi corazón. Por eso, hermano, hoy es tan de otro mundo, o casi como chino básico, preguntar a la iglesia: ¿usted conoce y escucha la voz de Dios? Pero, hermano, el objetivo a veces de preguntar no es ni avergonzar ni tampoco humillar. Es poder entrar en ese proceso. Y a veces entramos como a los tropezones, como entraron los discípulos. Como entraron los discípulos en esta conversación. Dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino, ¿no?, es como en nuestro caminar,
Jesucristo te puede hacer alguna pregunta. El tema es, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos escuchando? ¿Tenemos un corazón enseñable en este tiempo? Como para que Jesús me pregunte algo. Y Jesús le dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y entró como de a poco en este proceso reflexivo, como con preguntas en general. Hizo una pregunta porque no es que le importaba la opinión de los demás acerca de él, porque dice, ¿qué dicen los hombres que soy yo? No es que Jesucristo preguntó esto porque, no sé, a él le importaba la opinión de la gente. No, él quería ingresarlos a ellos en un proceso reflexivo. Tampoco es que Jesucristo preguntó porque él mismo no sabía quién era. Él sabía quién era. Él sabía a qué había venido y sabía que tenía autoridad del Padre para hacer todo lo que estaba haciendo. Jesucristo estaba totalmente seguro de quién era. Pero ¿por qué preguntó? ¿No? Y me llama la atención, hermanos, que el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo entiende, hasta lo profundo de mi corazón, conoce, me haga una pregunta. ¿No le parece un misterio maravilloso que Jesucristo le pregunte a usted algo cuando Él ya lo sabe? Dice que Él conoce hasta las intenciones de mi corazón. Conoce mis pensamientos, mis actitudes. Jesucristo entiende cada movimiento que yo estoy haciendo, la razón y el porqué. La razón y el porqué Él lo entiende todo. Pero qué maravilloso misterio que Él se quiere acercar a mi vida y quiere entablar una conversación. ¿Por qué? Porque quiere ayudarme a crecer. Ese es el objetivo. Vuelvo a repetir, el objetivo de Jesús nunca fue humillar a la gente. El objetivo de Jesús nunca fue el decir, bueno, miren, yo les pregunto esto porque quiero hacer alarde de todo mi conocimiento. No, el objetivo era la persona. El objetivo era que sus discípulos pudieran crecer. ¿Y cuál es el objetivo hoy de Jesús? Que yo siga creciendo. Dios no quiere que yo me estanque. Dios no quiere que yo me case solo con que un día me bendijo, porque un día yo fui feliz, porque un día le conocí, porque un día me dio pan y trabajo. ¿No? Los pan y los peces. Dios no quiere que me quede con eso. Él quiere ir a lo profundo de mi corazón. Y quiere entablar una relación de amor que nos lleva a una madurez en la fe. Y las respuestas fueron variadas. Versículo 28, ¿qué dice? Ellos contestaron. Algunos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. Esta fue la primera respuesta que dio, porque la pregunta fue en general. ¿Qué dicen ustedes que la gente dice quién soy yo? Ahora, la primera parte dice, algunos piensan que vos sos, ¿quién? Juan el Bautista. Juan el Bautista era contemporáneo. Juan el Bautista era pariente de él, lo conocía, sabía que él lo conocía y los discípulos sabían quién era Juan el Bautista. Entonces, lo que dieron esta opinión es como dar a entender que no entendían nada, ¿no? Entonces hay gente que habla de Dios y no tienen ni idea. Hablan de lo que escucharon, de lo que se les ocurre, de lo que piensan, de lo que sienten. Pero no tienen un entendimiento a través de la experiencia. No tienen el conocimiento de la experiencia personal. Por eso algunos decían, es Juan el Bautista. No, Jesús era diferente de Juan el Bautista. Entonces los que dieron esa opinión no tenían ni idea. Después dice,
Otros, ¿qué dice que era? Elías. ¿Por qué? Porque tal vez lo conocían a Jesús y habían visto algunas manifestaciones del poder de Dios y ellos empezaron a decir o a creer, este es el que va a mandar el Señor, pero tiene que manifestar las señales de Elías, bajar fuego del cielo, ¿no? Elías y algunos profetas eran como representantes de Dios y muchas veces los gobernantes, como no ponían en práctica la palabra, los profetas los confrontaban. Entonces el deseo de esa gente es, acá está el que nos va a libertar, ¿no? Y lo veían a Jesús como un gran hombre, bueno, pero un hombre que nos va a redimir, nos va a llevar a ser la gran nación que que Dios el Padre nos prometió en el Antiguo Testamento. Por eso algunos querían que fuera Elías, pero no tenían, vuelvo a repetir, el conocimiento experimental de quién era Jesús. Y no lo veían como el Hijo de Dios, lo veían como un profeta. Y luego dice, y otros dicen algún tipo de profeta, ¿no? Es como también gente que por ahí dice, no, sí, este tiene autoridad, este tiene poder, este cuando predica, ¿viste? Es como que te saca algunas cosas, pero tampoco rinde en su corazón. Yo conozco mucha gente que reconoce la autoridad, reconoce la palabra, reconoce que hay un conocimiento, reconoce que hay autoridad, pero hasta ahí llegué. No me voy a meter más profundo. Y son diferentes tipos de personas que justamente son diferentes tipos de personas que dieron esa opinión y que los discípulos se lo dieron a conocer a Jesucristo. Ahora, fíjense que Jesucristo los lleva un poco más profundo con la siguiente pregunta. Versículo 29, si alguien lo puede leer. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó, tú eres el Mesías. Qué buena esa versión, porque la mayoría usa la palabra Cristo y a veces la usamos, pero no sabemos qué significa. Pero fíjense que acá es donde yo les digo de que las preguntas de Jesús siempre están relacionadas con poder llevarnos a una profundidad en nuestra fe. Y qué importante es, hermanos, que yo entienda quién es Jesús. Por eso, por más que ellos caminaban con Jesús, vivían con Jesús, lo habían visto un montón de veces hacer milagros tremendos y maravillosos, Jesucristo no se queda con eso, sino que quiere ir a lo profundo y preguntarte, ¿quién crees vos que soy yo? Y acá es donde ingresamos en ese terreno. Y permítame aclararlo, no le estoy hablando ni para humillarlo, ni para avergonzarlo, sí para llevarlo a un momento reflexivo y que pueda quedar en nuestro corazón esta reflexión. ¿Quién es Jesús para mí? Porque en definitiva esta fue la pregunta para ustedes que me están siguiendo, para ustedes que son mis discípulos, para ustedes que están compartiendo conmigo la carga, que vamos marchando juntos. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Una vez que habían logrado la total atención, porque ya estaban en una charla amena, una charla donde comenzaron a profundizar, les llega al corazón. Y ¿saben qué, hermanos? Este es un tiempo donde yo he encontrado a personas que no quieren llegar al corazón. No quieren dejar que Jesucristo llegue a ese punto donde me tenga que hablar de corazón a corazón.
Cuando cualquiera diría, pero ¿cómo? Y a veces lo vemos como una frase espiritual. Dios quiere hablarte al corazón. Aleluya. Qué espiritual que suena. Qué momento de decir frases como que llegan al corazón. Dios quiere hablarte, Manuel, a tu corazón. Hoy te quiere decir. Y suena como, wow, qué tremendo. Al hermanito le va a hablar, le dio una palabra. Pero la verdad es que Dios quiere hablarnos a todos al corazón. El tema es que hay un pequeño, gran detalle. Disposición. Disposición. Disposición a escuchar lo que Dios nos quiere preguntar. Por eso es importante, como discípulo de Jesucristo, que podamos reforzar nuestra fe en Él, en su persona, en quién es para nosotros. Él es el Mesías, el que había sido prometido, el que cumplió con las Escrituras. Quizás para nosotros el poder experimentar, tener toda la revelación acá, podríamos decir que nos ayuda y nos beneficia más, pero hubieron tantas cientos y miles de personas que no tuvieron la ayuda que nosotros estamos teniendo hoy. Hoy tenemos la Biblia, hermano, en formato hasta digital y podemos tener el lujo de cambiar automáticamente de diferente versión para entender mejor. Pero estamos dejando que la palabra de Dios llegue a nuestra vida. Estamos dejando que la palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón. Así como Jesucristo le habló a los discípulos, a sus seguidores, a los que caminaban con Él y les dijo, ¿y ustedes? Para ustedes, ¿quién soy yo? Para ustedes, ¿quién soy yo? Es como poder ir un poco más allá, hermano, y permítame decirlo así. Poder ir un poco más allá de que Él es mi proveedor. Porque en esa área, hermano, es como que a veces siempre estamos como dando vueltas. Si Dios me ayuda, si Dios me bendice, si los panes y los peces me llegan, ¡ay, Él es mi Señor! Pero ¿y si no llega nunca? ¿Y si no llega esa ayuda? ¿Me voy a enojar con Dios? ¿Quién es Dios para mí? ¿El que me saca las papas del fuego? Porque hay gente que se acerca a Dios solo cuando tiene un drama. Por favor, pastor, ore por mí, mi hija está re mal. No, mi hija se escapa. Pasa esto, pasa aquello. Mi hijo parece que se está drogando, no sé. Piden ayuda. Bueno, vamos a orar porque uno no niega la oración a nadie. Pero ¿y después? ¿Qué hacemos? Cuando Dios responde, cuando Dios nos ayuda, cuando Dios nos suple. Y ya después, listo. Y Jesús está buscando la oportunidad, tratándonos de subir para que nos subamos a la barca, para poder hablar al corazón. Pero nosotros estamos demasiado ocupados. Estamos ahora disfrutando de las bendiciones. Estamos caminando y Dios hablando a nuestro alrededor a través de su palabra, pero no dejamos que llegue al corazón. Por eso Jesucristo necesita profundizar, hermano. Y si yo en este tiempo deseo realmente crecer en la fe, si yo quiero crecer como hijo de Dios, como discípulo de Jesucristo, tengo que dejar que el Espíritu Santo me hable a lo profundo. Y que me haga preguntas que tal vez hasta por momentos puedan llegar a ser incómodas. Pero la realidad es que hay un deseo de aprobación en la sociedad. Todos quieren ser aprobados, todos quieren que le den un me gusta, todos quieren como que le palmeen el lomo. Y a veces queremos lo mismo con Jesús. Vamos a la presencia de Dios para que Dios
no que me diga, ay, pobre muy chiquitito, pobrecito mi hijo, venga mi amor. A veces está bueno y lo necesitamos, sí, a veces yo lo necesito. Pero no puede estar todo el tiempo el Señor así. Hay momentos donde Él me va a hablar y me va a hablar con autoridad y me va a tirar las orejas o me va a decir, bueno, a ver, ¿quién soy yo para vos al final? ¿Quién soy yo para vos? ¿Soy solamente tu alcancía que cuando querés me das un golpe y yo suelto todas las moneditas? Y después si te he visto no me acuerdo. No, es tiempo de ponernos serios en Dios. Es tiempo de justamente aprovechar la oportunidad, ya que nos subimos a alabar, ya que dejamos que Jesús esté cerca y comience a hablar a nuestro corazón. Permitamos que Él nos pregunte y démosle a Él, no a mí, no a la iglesia, no a la organización, ni a nadie, hermano. Usted con el Señor, denle una respuesta. Denle una respuesta. Yo el otro día compartía, cuando alguien te dice buen día, vos ¿qué le das vuelta a la cara? Eso maleducado si haces eso, ¿no? Es que a veces hay que trabajar estas conductas, porque hay gente que no se da cuenta y uno a veces saluda y hay algunos que te pasan como alambre caído. Pero la realidad es que uno por educación responde. Ahora, si Jesucristo te hace una pregunta, si Jesucristo te hace una pregunta, ¿no le vas a contestar? Por lo menos por educación. Ni siquiera entro en el terreno espiritual. Ni siquiera le digo, hermano, parate en la Biblia para darle una respuesta al Señor. No, no, no. Por educación. Y este es un tiempo en que nosotros necesitamos darle una respuesta al Señor. Qué bueno sería, hermano, y qué lindo cuando a veces uno va al culto y termina todo con, y bueno, y esto es lo que tiene que hacer, hermano, ¿no? Entonces usted lo hace, si le funciona, gloria a Dios, si no le funciona, la culpa la tiene el pastor. Pero yo no le voy a dar ninguna solución. Pero sí le voy a preguntar lo que el Señor nos está preguntando a todos. No a usted y yo acá en la gloria. No, no, a mí también me pregunta. Yo, Jesucristo, ¿quién soy para vos? Y esta es una respuesta de amor que tenemos que darle a Él. Amén. Así que yo le invito a que durante la semana pueda volver a leer este texto, que pueda volver a reflexionar en esta palabra y que tenga la oportunidad o le dé la oportunidad al Espíritu Santo a escuchar su voz y decirle, Señor, ¿sabes qué? Vos sos mi Señor, vos sos mi Salvador, sos mi sanador. La realidad, hermano, hoy nosotros estamos acá por misericordia de Dios. Y si Él no vino es porque está esperando que sus hijos aprendan a madurar. Pero va a llegar un momento donde va a ser inevitable y Él va a venir y se va a llevar a los que estén listos. Por eso hoy es el momento de preparar nuestra vida, de trabajar nuestra fe y dejar que Dios hable en nuestro corazón. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.